El contenido del siguiente podcast está destinado a audiencias mayores de edad. Si este programa es escuchado por menores, se recomienda la compañía de un adulto. Las historias aquí narradas serán reales hasta que se demuestre lo contrario. Son las 3:33 de la mañana. Ha llegado el momento de cerrar las ventanas, no atender la puerta. Desde los estudios en el Callejón del Aguacate, se abren los archivos de la medianoche para narrar a ustedes las historias para no dormir. Historias para no dormir. La siguiente historia nos la envía el usuario de Reddit, Lapsus Clavis. En esta historia, un hombre nos recuerda que a veces el horror y los demonios más peligrosos pueden invadirlo todo, incluso nuestra rutina diaria. Anuncios del metro, narrada por Nicolás Rodríguez y escrita por Lapsus Clavis. Todos los días me despierto temprano, exactamente a las 5 de la mañana. Tengo 2 empleos, no porque necesite el dinero, sino que me ayuda a mantener mi mente ocupada, ya que mi esposa murió hace varios años y me siento solo. Me levanto todos los días, me ducho rápidamente, tomo un desayuno y me dirijo a mi primer trabajo. Como la gran mayoría de la gente de la capital, utilizo el metro para llegar a ambos trabajos. Durante años seguí esta rutina y realmente nunca vi nada raro. A veces alguna pelea o altercado, un suicidio de alguna persona aventándose a las vías. Incluso vi cómo alguien cayó fulminado de un infarto una vez, pero nada tan atípico ni tan raro como lo que me sucedió. Salí de mi hogar y caminando deprisa en la oscuridad, me dirigí hacia la estación del metro. Llegué a la estación y saqué mi tarjeta. La pasé por el lector oyendo el característico pitido y crucé el torniquete. El día anterior había pasado por ahí, y el anuncio publicitario de ese lugar era distinto al que estaba hoy. Lo miré vagamente y pude observar a una mujer joven, con cabello lacio y una vestimenta particular. Un pantalón de vestir beige, una blusa blanca y un suéter azul marino. La mujer miraba hacia la nada y yo no atinaba a decir de qué era el anuncio, ya que la prisa solo me permitió ver con detalle estos colores y a la mujer, pero no el texto en letras cursivas que decidí ignorar. Caminé durante unos instantes y para mi sorpresa, encontré otro anuncio diferente al del día anterior. La misma mujer estaba en él, con la misma vestimenta, pero ahora la mujer estaba con las manos en la cintura y de nuevo mirando a la nada. Yo no soy especialista en marketing o algo por el estilo, pero consideraba bastante estúpido poner 2 anuncios del mismo tópico muy cercano el uno del otro. Me puse a pensar en qué momento colocaban los nuevos anuncios, llegando a la conclusión que probablemente era en la madrugada, cuando ya no había servicio. Hice un transbordo y en las escaleras vi otro enorme anuncio con aquella mujer. En resumen, vi otras variantes de aquel anuncio otras 2 veces, lo cual se me hacía muy raro. Siempre ponía atención a los anuncios que había en el metro, y con tantos años de viajar por el mismo trayecto, jamás había visto algo así. Al llegar el tren al andén y meterme en él, no me sorprendió ver de nuevo a la misma mujer de la mirada perdida que ya había observado anteriormente. De hecho, me empezó a parecer algo molesto, y simplemente la ignoré, pensando en que era algo sin importancia. Como siempre, llegué a trabajar a las 7. Debía de soportar estar ahí hasta las 3, sabiendo que al terminar tendría que regresar al metro para dirigirme a mi segunda miseria del día. Cuando entré a la estación, aún tenía el recuerdo de la mujer. Tuve que luchar para sacarla de mi mente. Sin embargo, al llegar al vagón, volví a verla. Estaba ahí plasmada, congelada en la imagen, pero a diferencia de hacía unas horas, su mirada ya no estaba en la nada, sino fija en mí. Sabía que podía ser coincidencia. Aún así, era bastante llamativo que de todos los lugares del vagón estuviera viendo hacia donde yo me encontraba. La siguiente estación ya me esperaba la mujer. Me veía fijamente desde un anuncio en el andén, sin moverse, como a sabiendas desde dónde la miraría yo. Así continuó todo el trayecto. Pero en vez de parecerme extraño, me pareció un poco desconcertante encontrarme a la mujer en la mayoría de los anuncios que veía, que el día anterior eran de otra cosa y que parecía clavar su vista en la mía. Sin embargo, volví a ignorar los dichosos anuncios, ya que mi lado racional sabía que era muy tonto pensar que la mujer me veía. Era realmente absurdo. Tal como en mi trabajo anterior, puse manos a la obra y terminé pasadas las 10 de la noche. Tomé mis cosas y me dirigí a la estación para regresar a casa. Ya dentro de la estación, caminé hacia el andén y pude ver la silueta de la mujer a lo lejos. Pensé que estaría mirando a la nada, o mirando fijamente como lo había hecho durante todo el día. Pero no, su rostro en el anuncio era de miedo, como si hubiera visto algo terrorífico. Creí seriamente que esto era una broma de pésimo gusto, o
que tal vez algún empleado enojado había hecho estos anuncios sin ninguna lógica y con el objetivo de perturbar. Pero no, mi lado racional sabía que alguien tuvo que revisar estos anuncios y que debió haber dicho algo al respecto de su contenido. El metro tardaba más de lo usual y mis nervios al ver la imagen homóloga del cuadro de Munch, El Grito, aumentaban paulatinamente. Llegó el tren y subí esperando que ella no estuviera ahí, pero lamentablemente mis esperanzas fueron en vano. Estaba siguiendo a todos lados y su rostro reflejaba cada vez más miedo. Había otros 2 individuos en el vagón que parecían no haber visto dicho anuncio. Tuve que sentarme y mirar hacia el suelo para tranquilizarme y buscar soluciones lógicas al problema. Evité mirar el anuncio e intenté aguantar todo el tiempo que faltaba para llegar al transbordo de la otra línea. El tiempo pasó y salí con rapidez hacia la correspondencia y vi otro. Si la mujer gritara físicamente, por lo menos estaría lastimándose las cuerdas vocales. En este punto, no me importó caminar rápida y nerviosamente con la mirada en el suelo y evitando mirar cualquier lugar donde fuera plausible encontrar un anuncio hasta llegar a la tranquilidad de mi hogar. Aunque solo me faltaban unas estaciones, sentía que faltaba un enorme camino. No sé cómo logré no ver ningún anuncio hasta que llegué a la estación cercana a mi casa, donde había comenzado todo. Mi mente recordó que el primer anuncio era de una mujer mirando a la nada. Yo sabía que debía estar ahí. Levanté la mirada lentamente y esperando ver aquello, el golpe que recibí fue tan fuerte que no tuve que esperar para correr y salir de la estación. Mi corazón se aceleró y empezaba a sentir un miedo profundo que no podía quitar fácilmente. La mujer, mirando a la nada, no estaba. En su lugar estaba un despojo humano, un individuo con quemaduras más allá de la comprensión que había deformado su rostro y su cuerpo. Yo sabía que era la misma mujer, pero no entendía por qué yo debía ver esos anuncios tan terroríficos. Esa foto era algo que alguien se encontraría en un foro con la etiqueta Not Safe for Work, pero no para un anuncio del metro. Prefería aceptar que estaba loco a que aquellos anuncios eran reales. Aquello escapaba fuera de toda mi lógica y comprensión. Llegué a mi casa y me tiré en la cama, casi a punto de llorar, intentando creer que eso que había visto no era algo real, pero sabía que lo había visto. Cerré los ojos, intentando conciliar el sueño, esperando que eso me ayudara. Pude ver a la mujer en mis sueños, mirando a la nada o mirándome a intervalos. Al final pude ver que aquella mujer con las quemaduras me había despertado tarde. No llegaría a mi primer trabajo. Aún así no quería llegar. De hecho, no me importaba no viajar, al menos en un tiempo, en el metro. Me senté en la cama más tranquilo y miré alrededor. Vi sobre la cabecera de la cama una foto. Sentí como el miedo se juntaba en mi estómago. La mujer estaba ahí, vestida con un pantalón de vestir beige, una blusa blanca y un suéter azul marino. La mujer aparecía conmigo en otras fotos y en el closet colgaban dichas prendas en ese orden. Ella era mi esposa fallecida hacía muchos años que intentaba olvidar trabajando. Había muerto en una explosión en una fábrica, la cual había dejado irreconocible su rostro. Yo había bloqueado toda esa información para olvidar lo que había pasado. Mi esposa había muerto. Hasta ahí llegaba mi entendimiento. Comencé a ir al psicólogo. Le comenté todo lo que ocurrió y me realizó varias pruebas. Concluyó que tenía estrés postraumático y me dijo que era necesario o que necesitaría medicamento, por lo que me refirió a un psiquiatra. Esto me ayudó bastante. Al principio tenía episodios de ansiedad muy severos, pero fui mejorando y paulatinamente fui aceptando mi pérdida. A veces recordaba aquel día tan infeliz al pasar por los mismos lugares, pero era algo pasajero. Iba caminando por el andén de una estación. Vi a mi esposa en un anuncio, un texto en letra cursiva al cual jamás le había puesto atención. Tenía un mensaje el cual no podía ser más ácido. Seguridad laboral para ti. Mi esposa murió en aquella explosión provocada por una seguridad laboral deficiente. A día de hoy, aún no entiendo por qué ocurrió aquel suceso con los anuncios del metro. El discrepador nos recuerda que las peores cosas habitan en la oscuridad de la noche. Así que no salgan solos. Y sobre todo, no salgan de noche. Historia narrada por José Carlos Etune y escrita por El Discrepador, usuario de Reddit.
Esto sucedió hace unos 15 años en un rancho de mi familia. A pesar de lo extraño de los sucesos, solo puedo recordar algunas cosas. Es como si mi memoria se negara a pensar en ello. Sucedió un martes después de varios días de sonidos extraños provenientes del campo. Eran gritos y gruñidos que no pudimos identificar como provenientes de algún animal en particular. Además de algunos golpes y sombras extrañas en la casa, los animales estuvieron inquietos al menos 3 días y noches. Durante estos días tuve un par de pesadillas que extrañamente no recuerdo. Solo recuerdo la sensación de miedo y la incertidumbre a la nada. El martes a mediodía, los peones me comunicaron que 3 ovejas habían desaparecido de sus corrales. Esto no era extraño, ya que en algunas ocasiones brincaban la cerca y se escapaban, pero nunca se alejaban demasiado. Por lo regular los animales perdidos los encontrábamos en un pequeño claro cerca del río, a unos 4 kilómetros del rancho. Me dispuse a montar mi caballo y salir en busca de los animales perdidos. Eran cerca de las 5 de la tarde cuando inicié el trayecto que me llevaría aproximadamente 40 minutos debido a lo difícil del camino. Este era un trayecto que había hecho muchas veces. El paisaje no me era desconocido y estaba acostumbrado a los animales al acecho y a los ruidos del bosque. Sin embargo, ese día el campo parecía extraño, con sonidos un poco diferentes y ahogados. No le di mucha importancia porque en un par de horas estaría oscuro. Lo atribuí más bien a que los animales diurnos se preparan a refugiarse y evitar ser presas de las criaturas de la noche. Pero ahora que lo pienso, tampoco había sonidos de pájaros o insectos. Por momentos creía oír animales cerca y tomaba mi arma, pero siempre resultaba en nada. En todo momento el caballo se sentía nervioso, miraba a todos lados e incluso se detenía, se negaba a avanzar. Yo animaba al caballo a seguir y por fin llegamos al claro en donde en otras ocasiones había encontrado a las ovejas. Amarré el caballo y descendí. Las ovejas no se encontraban ahí. Busqué huellas en los alrededores y no encontré nada. Parecía que sí había habido un animal cerca, pero las huellas no pude reconocerlas como provenientes de algún depredador. Al menos ninguno conocido por mí, ya que parecían garras que en vez de caminar saltaban, ya que se encontraban bastante espaciadas y eran profundas en unos pocos lugares. Según recuerdo, no pasé mucho tiempo en ese lugar, si acaso media hora como máximo, pero parecía que había pasado mucho más. Ya estaba por oscurecer y procedí a montar mi caballo y regresar. Habrían dado como unos 5 minutos cuando oí un ruido de entre la maleza cercana que me alertó y asustó al caballo. Desmonté y preparé mi arma, me acerqué a ver si eran las ovejas perdidas, y cuando estaba a punto de llegar salió rápidamente un niño de unos 7 u 8 años. Me asusté bastante porque pude haberle disparado. El niño se veía normal, tenía ropa desgastada pero limpia. Cuando le pregunté sobre sus papás solo se limitaba a sonreír. Entonces le pregunté de dónde era, que cómo había llegado, pues aún para una persona que conocía el trayecto y andaba a caballo era difícil llegar a ese lugar. El niño únicamente me señalaba hacia el sur, donde se encontraban un par de ranchos vecinos. Le pregunté qué hacía ahí. El niño solo sonreía. Pensé que tal vez alguno de los peones sabría de quién era hijo o de dónde venía, ya que en los ranchos vecinos había niños pequeños y los peones se conocen bien entre sí. Procedí a montar al niño sobre el caballo justo atrás de mí. El caballo estaba muy inquieto. Durante el trayecto le iba preguntando cosas, pero el niño solo reía y a veces señalaba hacia los ranchos vecinos. El caballo en un par de ocasiones casi nos tira de lo inquieto que estaba. Nuevamente el trayecto empezó a parecer conocido, pero no del todo. Los árboles parecían más grandes e incluso más oscuros a pesar de que había luna llena aquella noche. No se oía ni un solo insecto o ave. Después de un rato el caballo incluso ya no parecía inquieto, más bien parecía hipnotizado y seguía avanzando en automático por aquel camino sinuoso. Después de lo que a mí me pareció como una hora, se me hizo muy extraño que no hubiéramos llegado ya al rancho, o al menos a ver las luces. El caballo había avanzado sin pausa y todo parecía mucho más oscuro, como si fuera muy de noche. Después de unos minutos avanzando me empecé a sentir extraño. El niño parecía como dormido.
Cuando me di la vuelta para ver cómo iba, lo primero que vi fue que sus piernas fueron dejadas por todo el camino. Unas piernas largas y sin fin colgaban y seguían cayendo sobre el camino que íbamos dejando atrás. Me quedé sin aliento y al momento de ver al niño a la cara, vi sus ojos rojos y una sonrisa con unos dientes afilados que nunca he vuelto a ver, ni siquiera en los animales más terribles de la naturaleza. Mi mente se paralizó y sentí unas garras afiladas que se aferraban en ese instante a mi espalda. El caballo relinchó y salió corriendo a todo galope, casi me tira al suelo, pero el miedo y la desesperación de alejarme lo más posible de aquella criatura hicieron que me aferrara al caballo con todas mis fuerzas y a la vez intentar deshacerme de esas garras que clavaban en mi espalda. Después de unos minutos de galope desenfrenado me di cuenta que ya no tenía al niño a la espalda, sin embargo seguía teniendo las garras clavadas en ella, como si el niño siguiera ahí. Nos acercábamos al rancho y podía ver las luces. En ese momento dije, ¡gracias a Dios! Instantes después perdí la conciencia. Cuando desperté 2 días después en el rancho, me contaron todo lo que le había pasado a mi caballo y a las ovejas. Al otro día los peones me encontraron en el claro cerca del río. Mi caballo estaba muerto y le faltaba una pata. Además tenía rastros de haber sido atacado después de muerto. De las 3 ovejas perdidas solamente encontraron 2, muy cerca del caballo muerto. Las ovejas estaban mutiladas. De la tercera nunca se encontró nada. Cuando le conté la historia de lo que me había sucedido a los peones, nunca supe si no me creyeron o no quisieron creerme, ya que en su cara veía una muestra entre miedo y negación. La única prueba que tengo de que algo me atacó ese día fueron las marcas que aún tengo en la espalda, que parecían como quemaduras de unas manos pequeñas con garras imposibles que me provocaron heridas profundas como cuchillos. Nunca he vuelto a ir al claro del río solo. Tampoco salgo cuando está por oscurecer. A la fecha, a veces en mis sueños todavía siento aquellas garras en mi espalda y la visión de piernas por el camino no me abandona. El mundo puede ser un lugar frío y solitario. Para nuestra fortuna, no siempre es así. En nuestro camino por la vida nos encontramos con ángeles, amigos, familiares. Pero, ¿qué pasa si el ángel que nos encuentra se asemeja más a Lucifer? Mi nombre es Rojo, escrita por Nicolás Rodríguez y narrada, debutando con Historias para no dormir, Juan Antonio Aguirre. Me llamo Rojo. Y no, no es por la novela de Panook como creen mis profesores. Tampoco por decisión propia, ni por mis padres. De hecho, no conozco a mis padres. No sé sus nombres ni cómo se ven. Me han enseñado que no eran nadie, y que la persona que ahora es mi tutor me encontró en un callejón rodeado de basura detrás de un teatro. Rojo por la manta que me rodeaba, por la manta que era mi única compañía. Es cierto, mi tutor no tiene afecto alguno hacia mí, sino que me tomó como su deber social. Siendo él una persona conocida por la prole de esta ciudad, pensó que si me ponía bajo su protección ganaría aún más fama. Una persona rica y reconocida adoptando a un don nadie, que bien sus padres podrían ser drogadictos o criminales, le sentaría de maravilla. Si soy honesto, sí tengo cierto afecto hacia él, sin importar cuántos apodos me ponga, ni qué tan duro me golpee. Siempre le hago caso, siempre sonrío ante las cámaras y recito lo buen padre y tutor que es, y como sin él, yo tendría la misma suerte que la de mis padres. Supongo que eventualmente lo creí, y aún lo creo. Sin importar qué tan felices vea a otros niños con sus padres, sé que nadie es tan bueno y tan dadivoso como mi tutor, pues me ha puesto en los mejores colegios, me ha dado alimento, cobijo y una oportunidad de no morir rodeado de basura. Casi no hablamos, y cada vez que lo hago, tengo que levantar la mano o esperar a que él me dé la palabra. Si no, recibo una bofetada si bien me va. Pero aún así, puedo ver que cada vez que me golpea, hay algo en sus ojos. No arrepentimiento, pero un aire de felicidad. Al principio me costó trabajo entender por qué. Y ahora sé que es porque me quiere ver convertido en alguien mejor, y eso le genera orgullo. A nadie nunca le importaron mis padres, ni mucho menos a mí. ¿Por qué debería de importarme gente que me dejó a la deriva, hambriento y a mi suerte teniendo apenas 3 años?
Realmente a nadie le importé. Nunca nadie se tomó la molestia de buscarme, ni nadie me reclamó. Por lo tanto, ¿por qué debería yo preocuparme en reclamarlos o buscarlos? Si yo a ellos no les importé, ellos tampoco a mí. Mi vida es normal, o dentro de los parámetros de lo normal. Atiendo una buena escuela, tomo clases de viola, practico francés y todo va en orden. Mantengo buenas calificaciones y me alejo de problemas, ya que me da miedo que mi tutor se entere y me vaya peor. Rectifico, no es temor, es respeto a honrar la idea que mi tutor tiene de mí. Lo único que me molesta últimamente es que desde hace un par de días veo más seguido a una mujer detrás de mí. Es cierto, como protegido de alguien poderoso, tengo guardaespaldas todo el tiempo, pero aún así, parece que estos no la ven, solo yo. Nunca he querido decir nada al respecto, por miedo de que le hagan daño a la mujer, que a lo mucho ha de tener unos 35 años. Un día llegando a la escuela, un compañero me ofreció un pedazo de papel. Me dijo que una mujer joven y bella quería que yo lo tuviese. Gran idea si me lo preguntan. En la escuela tengo espacio libre. En la escuela solo tengo que no meterme en problemas, y fuera de eso soy libre. Aprendo lo que quiero, respondo lo que quiero, y no necesito que gente me diga realmente cómo comportarme. Le pregunté si la mujer le había dicho más cosas. Él negó, y me dijo que solo le había ofrecido un beso en la mejilla en intercambio porque él me entregase la carta. La carta olía a flores, pero fuera de eso, era un papel normal que alguien arrancó de una libreta cualquiera. La carta tenía una caligrafía hermosa, pensé. Dentro escribía que ella sabía que era difícil confiar en extraños, pero me suplicaba que cuando estuviera solo en casa, visitara el link escrito en la hoja. Inscrito también se encontraba un usuario y una contraseña. No sé si es buena idea entrar a esa página. A final de cuentas, todos sabían quién era yo. Y más importante aún, quién era mi tutor. Esto es una broma, pensé. Seguramente mis compañeros quieren que vea algo desagradable o alguien quiere molestar a mi tutor. Esto último era gravísimo, y sobre todo si él se enteraba. La última vez que alguien intentó acercarse a él a través de mí, me enteré que al pobre periodista le rompieron más de 7 costillas y que no volvió a usar su mano derecha. Obviamente, nadie culpó a mi tutor, ni lo culparán, pero yo sé que no fue realmente un accidente de tráfico, sino los matones de mi tutor. La curiosidad pudo más que yo, además de que me encuentro en plena pubertad, entonces moría de ganas de saber más de esa chica. Quizá en el link había fotos de ella, o información con la cual me sería más sencillo acercarme a ella. Sé que suena mal, pero no sería la primera vez que una mujer se me acerca para llegar a mi tutor, ya sea por fines laborales o mero interés. Era pasado medianoche, y me aseguré de que todos en la casa estuvieran dormidos. Después abrí mi computadora y metí el link en mi buscador. Lo que apareció fue una página mal diseñada, sin colores ni imágenes de la chica, solo un texto que me ordenaba descargar un VPN para continuar en el sitio. Al hacerlo, apareció otro texto que me aseguraba que todo lo que sabía hasta ahora de mí y del mundo estaba mal. Que mi amado tutor no era más que una farsa y un sujeto que de ninguna manera tenía que llegar a su meta en convertirse en líder del país. No sería la primera vez que leo que mi tutor era malo, pero estoy seguro de que no es el caso. A veces la gente se siente celosa y quiere dañar a mi tutor, pero no hace nada más que ayudar a otros pobres como yo. Pensé que lo mejor era acabar de leer y eliminar el sitio para que nadie pudiera dar con él, y mucho menos mi tutor o alguno de sus empleados. El texto en general me decía lo que todo mundo ya alguna vez me había dicho, de cómo mi tutor ganó dinero y poder al estafar y engañar a la gente pobre. Además, mencionaba que mi tutor venía de un barrio muy pobre y que desde pequeño había sido un matón. Pero repito, esto es algo sabido, y mi tutor se ha disculpado varias veces sobre el tema. Al final del texto, encontré algo que hizo que se me erizara el pelo y que mis piernas no parasen de temblar. Al final de la página había otro link donde al parecer encontraría un video que mi madre o una mujer que se autodenominaba mi madre me había dejado. Mi madre. Desde hace años no pensaba que alguien en algún momento fue mi madre. De hecho, nunca le he dado ese nombre a nadie. Metí el usuario y la contraseña y se abrió. En el video había una mujer que tenía ciertos rasgos parecidos a los míos, que al verla se activó algo en mi memoria que hasta ahora no puedo describir. Pero después de activarse no pude parar de llorar. Las lágrimas salían a voluntad propia y no podía pararlas. Ella decía que me amaba,
y que este video se lo dejaba a la periodista oculta del Partido Comunista donde ella y papá trabajaban. Mi madre, o la que decía ser mi madre, se llamaba Ana, y con voz entrecortada y lágrimas deslizándose desde sus mejillas, me decía que el partido había sufrido en las últimas semanas muchos asesinatos o atentados que la policía se negaba a investigar. Entonces el partido decidió contratar a la periodista que me daría este video. Ana me aseguró que la periodista era amiga de la familia y que era de confiar, que en el peor de los casos donde ella y papá murieran o desaparecieran, me daría el video al cumplir los 16 años, para que pudiera procesar toda la información y hacer mi propio juicio. El Partido Comunista era la resistencia más fuerte en ese momento en contra del partido donde mi tutor ahora se encontraba, y si bien en ese momento mi tutor ya tenía dinero suficiente como para hacer lo que quisiese, todavía no poseía un cargo tan importante dentro del partido. En ese partido uno avanza hasta llegar a líder, al hacer ciertos actos en favor de conservar el favoritismo del pueblo y al asegurar la continuación del poder político. Mi madre creía que mi ahora tutor era el que estaba contratando asesinos a sueldo e incluso matando a las personas más importantes del partido donde ella y papá trabajaban. Ella temía que para finalizar el día la única restante sería ella, pues mi padre había salido hace horas y no había regresado. Ellos como líderes se habían mantenido parcialmente protegidos, pero eso no duró para siempre, y que ahora temía que habían tomado a mi padre. Mi madre se disculpó por ponerme en la situación en la que me encontraba, que yo había sido el mejor regalo del mundo, que nunca había sentido tanta paz como al escucharme reír y que mi padre y ella nunca habían sido tan felices como fueron al saber que tendrían un hijo. Sollozando esta vez, me decía que habían esperado resistencia por parte del otro partido, pero nunca de este tipo. No contaban con asesinatos en serie, ni que la policía sería tan inútil, ni comprada de manera tan vulgar por mi tutor. Al acabar de decir esto, se tomó su tiempo para calmarse, cogió la cámara y riendo dijo que posiblemente no le creería en ese momento. Se levantó de la silla y salió del cuarto donde estaba. Caminó por menos de un minuto hasta que llegó a una puerta que decía Andrés. Entró y justo allí en el medio del cuarto había una cama donde un niño pequeño dormía. Se acercó mi madre lentamente, besó la frente y me mostró el lunar que tengo justo en la mejilla izquierda. Mis manos no dejaban de temblar. Todo lo que creía hasta ahora y todo lo que había vivido era una mentira. Quería huir, quería parar de llorar, quería encontrar a mi madre. El video no se detuvo ahí. Mi madre escondió la cámara en lo que parecía un librero cubriéndolo con un pañuelo que era lo suficientemente delgado como para que se pudiesen distinguir figuras. Dejó la cámara, me puso en sus brazos y comenzó a cantarme. Me cantaba y me mecía. Sé que no podía ver su cara más, pero sabía que estaba sonriendo. No sé si mi madre esperaba que en ese momento fueran por ella, y por eso me sostuvo en brazos como si fuera la última vez que me vería. Se escuchó un estruendo, y vi cómo mi madre se sobresaltó, pero no buscó refugio ni protección. Solo me mantuvo en sus manos y siguió cantando. Escuché los pasos pesados de un hombre que subía las escaleras rápido. Abrió la puerta. Mi madre solo le pidió que me dejara en paz, que apenas y tenía conciencia, que no recordaría y que fuera lo suficiente hombre para dejarme en paz. Entonces lo escuché. La voz de mi tutor, la voz con la que había crecido, diciendo que tenía razón, que él no planeaba solo matarla como lo hizo con mi padre, sino que haría que ni siquiera me acordase de ellos. Los extinguiría de todo, todos y de lo más importante para ellos, de su propio hijo. Los va a aborrecer, los va a odiar por dejarlo solo y abandonado. De eso me ocupo yo, dijo mi tutor. En eso pude ver la sombra de un cuchillo, un objeto afilado que se dirigía a la espalda de mi madre que trataba de protegerme. Vi que el cuchillo salió y entró del cuerpo de mi madre por lo menos unas 15 veces. Ella no gritó, no lloró, solo me mantuvo abrazado. Después de unos minutos vi a mi tutor forcejeando con el cuerpo de mi madre para dejarme ir. Mi madre, incluso muerta, me aferró, y fue hasta después de varios intentos que me soltó. Empecé a llorar, y por un hueco del pañuelo pude ver lo que yo pensaba era una manta, con lo que me cubrió mi madre. Una toalla roja con la sangre de mi madre que dio cada gota dentro de sí para no dejarme ir. La cámara sigue prendida, pero al parecer editaron el video porque se corta de la nada, y lo siguiente que veo es a la mujer que me persiguió todos estos días. Me preguntaba qué quería hacer con esa información, que esta información era suficiente como para exponer a mi tutor y a todo el partido.
Con este video que hizo mi madre más la información que ella había hasta ese punto recabado, era plausible el arresto de todas las personas involucradas con los asesinatos. Pero lo más importante es que cumpliera el último deseo de mi madre, que yo viera el video a los 16 y yo eligiera. Seguido aparece un número de teléfono que seguramente es el de la periodista y un mensaje que dicta: ¿ya tienes una decisión? Y el video acaba. Mi nombre era Rojo, pero ahora sé que el bastardo me ha dado ese nombre pues le parecía una última y gran broma. Las ideas y los sentimientos que me envuelven son demasiados para saber qué hacer. Quiero ir a la cocina, tomar un cuchillo y cortarle el cuello mientras duerme en la habitación frente a la mía, pero sé que no pasaría a sus guardias. Quiero envenenarlo, quiero verlo sufrir porque sé que a diferencia de lo que todo el mundo me ha dicho, alguien en algún momento me amó. Dejaré de escribir. Tengo que hacer una llamada. Bienvenidos a la Cuarta Transformación. Historia escrita por Daniel Ulises Rocha y presentada por Historias para no dormir. Mario tomó el avión en el aeropuerto de Praga Václav Havel. Llevaba un maletín negro con un contenido empresarial perfectamente ordenado, cuasi trastorno obsesivo compulsivo. Ayudó a una señora con una maleta. Mario era alto, moreno. Le gustaba tocar el saxofón, planear todo con anticipación, comparar precios, nunca salirse del plan establecido. De chico, era de esos que cuidaban no salirse del contorno al colorear un elefante de su libro Colorcitos 1, asiento al pasillo por si le urgía ir al baño. La señora de la maleta lo miraba como a un hijo. Mario se arrepintió de haberle ayudado. Vestía una cazadora roja con capucha y unos pantalones negros. Comprobó la hora en su electrónico. Sería un largo vuelo. Cerró los ojos y pensó en Paulina. Luego, en qué le diría a su jefe y finalmente en la mejor posición para dormir. Sonaba una fuga de baja en su cabeza. El avión despegó sin contratiempos. Junto a Mario había una madre y un niño. Rubios los dos. Hablaban alemán. La madre le ofrecía al niño un recipiente con comida. Mario no pudo evitar pensar en aquella escena en la que Hannibal Lecter ofrece sesos a un infante curioso. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ihr Captain Andreas Lubitz spricht zu Ihnen. Willkommen zum Flug der Lufthansa 666 Richtung Mexiko-Stand. Wir werden in einhören von 30.000 Fuß fliegen und den Atlantik überqueren. Die ungefähre Dauer des Fluges beträgt 12 Stunden und 30 Minuten. Buenas noches, damas y caballeros. Les habla el capitán Andreas Lubitz. Bienvenidos a su vuelo de Lufthansa 666 con destino a la Ciudad de México. Estaremos viajando a una altitud de 33.000 pies y cruzaremos el Océano Atlántico. Les deseamos un buen viaje. Gracias. Crew, bitte Slides bauen. Y luego Mario pensó en Dios. Aquella ocasión todo mundo pensó en Dios. Porque ese día Dios dejó de ser ese observador invisible que muchos afirmaban era un invento del hombre. Y habló todos los idiomas. En todo el mundo, en todas las cabezas, en todas las mentes. Habló cosas divinas. Cosas terrestres. Habló el idioma de los oprimidos y de los opresores. El Dios universal, ese que se había revelado a todo un pueblo en el monte Sinaí hacía tantos siglos atrás que su existencia poco a poco se convirtió en duda. Nadie sabe por qué habló. Algunos académicos, pocos días después del incidente, especularon que se trataba de un enojo olvidado en contra de la humanidad. Pero lo cierto es que pretender elucidar los pensamientos divinos es imposible. Dios es imprevisible. Toda la humanidad escuchó su voz y el recuento de sus pecados. Y desde aquella noche el mundo se puso de cabeza porque quedó claro que la mano de Dios lo manejaba. Mario escuchó la palabra. Sus pensamientos se llenaron de luz y de miedo. Una voz líquida, una voz de viento, una voz con olor a fuego. Y después del incidente, nadie pudo referir las palabras exactas, pero todo el mundo sentía su significado. Una obra de arte les había crecido en los sesos, una nueva ley les había sido impuesta en el corazón. Los pasajeros se miraron, intentaron encontrar entre ellos al sabio que les quitara la duda.
No lo hallaron. Mario vio al niño inmóvil a su lado. Estaba muerto. La madre comenzó a gritar y 2 filas atrás otro grito, y otro, y otro. Efecto dominó. La voz del piloto resonó. Es scheint, dass wir technischen Probleme haben. Wir werden eine Notlandung am Flughafen in Berlin machen. Bitte bleib ruhig. Iremos al aeropuerto de Berlín. Todos mantengan la calma. La gente moría como módulos de un adivina quién macabro. Al azar, sin sentido alguno. Al menos incomprensible para la mente humana. Mario nunca había visto nada igual. La gente se desplomaba. Pronto se halló a sí mismo rezando por no ser el siguiente. La señora de la maleta se aferraba a su Biblia. Murió después de un joven con anteojos. Quedaban 13 personas cuando el piloto falleció, 10 cuando lo hizo el copiloto. El avión iba en picada, a pocos kilómetros del aeropuerto de Berlín. Mascarillas de oxígeno. 9 personas aferradas a los asientos con su último aliento de vida. Mario lloraba, sabía que moriría, no había otra posibilidad. Pensó en su familia, en su vida, en sus padres, en sus sueños moribundos. Pensó en Paulina. El avión se estrelló en Alexanderplatz. Mario murió con Paulina en la mente, con una lágrima en la mejilla. Lo último que sintió fue cómo su cabeza se desprendió del cuello. La muerte sí está cuando nosotros estamos. Agazapada en un puesto de avanzada sobre un árbol, Mariela con unos binoculares presenció todos los sucesos acontecidos en el hotel de paso. Excepto, por supuesto, el baile erótico de Azarel y el posterior intercambio de pieles. Se quedó toda la noche sobre el árbol. Tenía órdenes precisas. Escuchó la detonación que fulminó a Azarel en la puerta de emergencia. Vio al tipo de la Harley desaparecer en la carretera. Dejó caer una piedra. Las marionetas del árbol no se movieron. Era uno de esos días sin hambre. Mariela sabía que la muerte por asesinato ya no era tan común en aquellos días. No desde que Dios se rebeló ante el mundo. Solo Él tenía el monopolio del asesinato. La víctima, sin importar cuánta mutilación pudiera recibir, solo moría si esto era agradable a los ojos de Dios. Regresar a la vida resultaba bastante doloroso. Con la muerte negada, el dolor se propagaba. Además, siempre estaba la posibilidad de convertirse en una marioneta, pues nunca se encontró el factor decisivo para determinar cómo Dios elegía a sus títeres. Mariela pensó en las marionetas, en sus movimientos, en el crujir de sus dientes. Enfermedad dies irae. D-I-D, por sus siglas en inglés. Puro voluntarismo divino. Si Dios quiere, todo sucede. Miró por los binoculares. Azarel estaba tendida en el piso. Esperó un tiempo por si se convertía en una marioneta. En asuntos divinos hay que tener paciencia. Bajó del árbol. Azarel no era agradable a los ojos de Dios. La muerte le fue negada y agonizaba sin poder morir con la mitad de los sesos de fuera. Ya no era hermosa para ningún canon de belleza, al menos no en el exterior. La bala le destrozó la vanidad y la frente. Las marionetas inmóviles a su alrededor parecían maniquíes extraídos de una tienda de disfraces. Mariela tomó la mano de Azarel, la apretó con fuerza, vendó su cabeza y le dijo al oído: «Todo estará bien, te llevaré con ella». El viento soplaba a las afueras, el olor a quemado contaminaba la atmósfera. Pronto se escuchó el motor de un Mercedes-Benz y se vio alejarse en dirección contraria al tipo de la Harley. El pelo chino de Mariela se movía con el viento. Una mochila de provisiones en el asiento trasero. Una mujer sin sesos de copiloto. En la radio sonaba Bette Davis Eyes. La primera transformación fue el verbo divino, la palabra, la advertencia que nadie podía referir con exactitud. La segunda transformación, las muertes repentinas. El avionazo de Berlín no fue un suceso aislado. La noche del verbo divino, Jimena tenía sexo con su novio. Lo hicieron en el piso, luego en el baño, luego en la cama. Era una de esas ocasiones de celebración.
La palabra divina les cortó el orgasmo. El novio de Jimena murió instantáneamente. Jimena gritó e intentó revivirlo. Visión poética. Una mujer desnuda lloraba sobre el pecho de su novio muerto durante el sexo. Una posmoderna pintura renacentista. A miles de kilómetros de distancia, en Berlín, Ángel también lloraba por su novio muerto. Dos historias sincronizadas sin ninguna relación. Las semejanzas eran idénticas. Suelo, baño, cama, voz divina, orgasmo, muerte. Jimena vivía en una zona acaudalada de Londres, Ángel en uno de esos edificios que construyó la República Democrática Alemana, cerca del río Spree. El departamento de Jimena tenía vista al Támesis. Los cuerpos de sus parejas yacían tiesos sobre la cama. Jimena vio el avionazo del Támesis. Ángel escuchó el estruendo del avionazo de Berlín. La Alexanderplatz no estaba muy lejos de la torre de televisión, de la cual no quedó nada. Jimena fue desalojada de su departamento 2 horas después por los pocos servicios de emergencias que quedaban. Ángel salió a la calle a pedir ayuda. Todo mundo pedía ayuda. Gente quemada por el avionazo gritaba desesperada. Alarmas de autos, muertes repentinas. Ángel se tiró de rodillas en medio de la calle a llorar. Jimena enmudeció a las afueras de un hospital. Ninguno de los dos había presenciado tanta desesperación. El caos ocasionado por la segunda transformación duró un mes. Las muertes no pararon. Los servicios de emergencia colapsaron poco a poco. Se cerraron todas las rutas aéreas, se prohibió andar en automóvil. Todos los templos divinos, sin importar la religión, estaban a reventar. De la familia real de Inglaterra, solo quedaba el rey. En Berlín se nombraron cerca de 7 cancilleres. Ángel y Jimena se comunicaron con sus familiares en México. Más noticias fúnebres. En la televisión se analizaba la Dies Irae, sin éxito de comprensión. Tardaron cerca de una semana en recibir los cuerpos de sus parejas antes de la cremación global obligatoria. Ángel entró a la morgue para despedirse. No era el único. Estuvo cerca de 10 minutos hablando con el difunto cuando escuchó un grito en uno de los compartimentos de la morgue. Había alguien vivo dentro, pensó. Llamó a seguridad, a los médicos, quienes le dijeron que imposible. Era imposible que hubiera un humano vivo en ese compartimento. Mario F., víctima del avionazo. Causa de muerte, decapitación. Pero todos se quedaron congelados cuando escucharon otro grito. Abrieron el compartimento y el milagro sucedió. Del cuerpo destrozado de Mario solo quedaba una cabeza parlante, agonizando, una cabeza viva. Ángel fue desalojado del hospital. Nada supo del destino del cuerpo de su novio. Así comenzó la tercera transformación. Los milagros por todo el mundo, gente curada, la negación de la muerte, la cabeza de Mario sometida a pruebas científicas en secreto. Se acabaron las muertes repentinas y hubo un júbilo de fe cuando los milagros se propagaron en masa. La tercera transformación fue, primero, un hálito de esperanza y después el paso previo al fin del mundo. Jimena vio el cuerpo de su novio convertirse en cenizas. Recibió una caja con los restos y se fue a su departamento. Las rutas aéreas se restablecieron. México la esperaba. Tomó un taxi, puso su maleta en la cajuela, tomó las cenizas de su novio y se despidió de su departamento. El taxista fue amable hasta que un auto los impactó a orillas del Támesis. Apenas si pudieron salir del automóvil. El agua estaba helada. Jimena salvó la caja de cenizas remojadas. Cuando ayudó al taxista a salir del agua, ambos contemplaron lo imposible. Había gente devorando a otra gente en las aceras. Fue el día en que aparecieron las marionetas. Jimena, asustada, dejó caer la caja de cenizas y su novio se regó por todo el asfalto. Si Dios quiere, sucede. De las cenizas comenzó a formarse un cuerpo. Huesos, nervios, venas, sangre, órganos, ojos, manos y boca. Lo imposible. De las cenizas volvió el novio de Jimena para devorarla. Jimena corrió a toda velocidad. Los militares pudieron salvarla. El taxista no tuvo tanta suerte. El novio de Jimena engullía sus tripas. Los militares intentaron barrer la ciudad. Londres había sido completamente invadida. Los pocos sobrevivientes fueron trasladados a Berlín, la única ciudad cercana lo suficientemente bien armada como para lograr sobrevivir.
Jimena se sentó en la sala de espera de un centro médico. A su lado, Ángel susurraba dentro de una caja de cartón. La cabeza de Mario tenía un buen tema de conversación. Nuestro tiempo juntos ha llegado a su final. Queremos recordarles nuestros espacios en redes sociales. En Facebook, Podcast para no dormir. En Twitter y Reddit, H para no dormir. En nuestro correo electrónico, ist para no dormir. Esto es HIST para no dormir, @gmail.com. En nuestro sitio web, ist para no dormir, igual que el correo, HIST para no dormir, wixsite.com/podcast para no dormir. En el blog encontrarán semana a semana las versiones escritas de las historias que les quitarán el sueño. Queremos saber de ustedes, conocer sus historias, promover sus relatos. Por favor, háganoslos llegar a los medios antes anunciados. Nos vemos la próxima semana en una nueva emisión de estas sus historias para no dormir. Hasta aquí las historias para no dormir. Los esperamos la próxima semana. No olviden enviarnos las macabras historias que habitan en la oscuridad de la noche. Solamente así podremos seguir compartiendo las historias para no dormir. Historias para no dormir es una producción de Rocío Toral, Nicolás Rodríguez y José Setune, bajo una licencia de Creative Commons 2.0. Algunos derechos reservados. Hola y bienvenidos sean todos ustedes a este segundo episodio de su podcast Historias para no dormir. Los saluda José Setune, editor de este podcast. Antes de comenzar, quiero tomar un momento para agradecer, en nombre de todo el equipo que hace posible Historias para no dormir, a todos nuestros amigos y familiares que se tomaron el tiempo y la molestia de comentar y escuchar nuestro episodio piloto. El resultado de este episodio lo pueden encontrar y escuchar ustedes en nuestro episodio 1. Así que Margarita Molina, Adriana, Laura, Elia Mónica, Javier y David Rodríguez, Elías Setune, muchas gracias. Agradezco y valoro mucho todos los atinados comentarios y sugerencias que nos hicieron Enrique y Ana Paula Siqueiros, Elizabeth Peñalosa, Mariana Cardoso, quien hasta Brasil le mandamos un cálido y sincero obrigado, Arturo Jaramillo, Francisco Oliveros y hasta Ecuador, nuestro amigo Temi Mantilla. Sus comentarios y observaciones técnicas fueron fundamentales para el logro de este podcast. También nuestro amigo Chris Charpov, quien nos regala la nueva imagen de Historias para no dormir. Imagen que pueden ustedes ver ya en todas nuestras plataformas en redes sociales, como en nuestro sitio web. En unos momentos les recordaré dónde pueden encontrarnos. Hoy tenemos el honor de sumar a nuestra familia 2 colaboradores. Reddit es sin duda uno de los espacios más amigables y colaborativos del Internet. No es sorpresa que fuera ahí donde nuestro primer llamado resultara en la colaboración y generosidad de Lapsus Clavis y El Discrepador, quienes nos han hecho llegar 2 historias para el episodio del día de hoy. También, hoy damos la más cordial bienvenida a un nuevo narrador, Antonio Aguirre, quien prestará voz al tercer relato de este episodio. Nuevamente, muchas gracias a todos, y sobre todo a ustedes, nuestra audiencia, el que nos sigan en Facebook, nos comenten en Twitter, nos hablen vía Reddit, nos compartan sus historias en el correo, es fundamental para que sigamos llevándoles las macabras historias que habitan en la oscuridad de la noche. Así es que en Facebook pueden encontrarnos como Podcast para no dormir, en Twitter y Reddit como H para no dormir, en nuestro correo electrónico en donde pueden mandarnos sus historias, sus ilustraciones, cualquier comentario, duda, queja, sugerencia
lo que ustedes quieran. Estamos leyendo con mucho gusto todo lo que nos hacen llegar a istparanodormir@gmail.com. Esto es HIST, para no dormir, @gmail.com. Del mismo modo, istparanodormir.wixsite.com/podcast para no dormir será la casa de las macabras historias que habitan en la oscuridad de la noche. Es el estreno de nuestra página web. Ahí pueden encontrar ustedes, semana tras semana, la versión escrita de las historias que les quitarán el sueño. Los invitamos a visitar nuestro blog. El hilo conductor de este segundo episodio será el terror psicológico. En ocasiones nuestra mente y recuerdos pueden ser más escalofriantes que cualquier fantasma, conjuro, payaso asesino o monstruo imaginable. Nuestro amigo Lapsus Clavis nos recuerda que el tormento de visiones y recuerdos del pasado siempre encuentra la manera de volver, sin importar cuánto queramos mantener la distancia con ello. La primera historia, Los anuncios del metro, nos llevará de la mano por ese agónico camino, al lado más oscuro de nuestros recuerdos. Narrada para ustedes por Nicolás Rodríguez. Después, de la pluma de nuestro amigo El Discrepador, un escalofriante relato sobre las emociones que pueden provocar los misteriosos seres que habitan en la oscuridad de la noche. Impactos que es imposible borrar de nuestra memoria y a veces incluso de nuestro cuerpo. Nunca salgo de noche es el relato escrito por El Discrepador y narrado a ustedes por mí, José Setune. En su debut como narrador, Antonio Aguirre nos llevará a la vida de un joven que tiene que enfrentar el terrorífico peso de la verdad. Cuando piensas que la persona a la que debes todo en la vida realmente es un monstruo, las consecuencias son desastrosas. De la imaginación de Nicolás Rodríguez y de la voz de Antonio Aguirre llega Mi nombre es Rojo. Finalmente, una de las personas que más ha apoyado este proyecto desde su inicio, nuestro amigo Daniel Ulises Rocha, nos presenta la segunda parte del primer capítulo de su épica novela seriada de zombies, La Cuarta Transformación. Llega así Diez Ire, presentada a ustedes durante esta temporada inaugural por Historias para no dormir. Así que suficiente de mi parloteo. Vamos a abrir ya la caja de la medianoche. Y quien nos toma de la mano y nos guía por la penumbra será Nicolás Rodríguez. Muchas gracias por escucharnos.